En el video de hoy vamos a ver en qué consiste el pase por parámetro y el pase por referencia, cuáles son sus similitudes y sus diferencias y para qué se utiliza cada uno. Bueno, cuando nosotros estamos pasando una variable por parámetro, lo que estamos haciendo es pasar una copia de esa variable. Es decir, que si yo tengo una variable, por ejemplo, un monto que es igual a 1000, y yo esta variable la paso por parámetro, simplemente estoy enviando es una copia de esta variable. Es decir, que si yo la variable que yo envío a la función, yo la modifico, la que está en el main no se ve afectada. Más sin embargo, si yo utilizo esa variable pero la envío por referencia, ya vamos a ver cómo se hace en cada caso. Si yo modifico la variable que envío por referencia en la función, esa también se va a cambiar en el main. Porque cuando yo estoy enviando una variable por referencia, lo que estoy enviando es la dirección de memoria. Entonces lo que hace la función es cambiar lo que está en esa dirección de memoria, y por eso es que también cambia en el main. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo, vamos a probar con dos variables. Vamos a ponerle aquí monto y precio, para que ustedes vean. Vamos a ponerle 2000. Entonces vamos a crear una función cualquiera. Vamos a ponerle, yo que sé, IVA. Y vamos a enviarle el monto, la variable monto la vamos a enviar por parámetro. Simplemente se coloca el tipo de variable y el nombre. Y la variable precio la vamos a enviar por referencia. Para hacer esto, ¿qué tenemos que hacer? Colocamos igual el tipo de variable, y aquí en la función, antes del nombre, tenemos que colocar un asterisco. Este asterisco lo tenemos que colocar en cada vez que utilicemos el precio. Si yo utilizo el precio aquí, por ejemplo, yo tengo que ponerle también ese asterisco. Donde yo utilice esa función, esa variable en este caso, tengo que colocarle con el asterisco. Entonces, vamos a probar que cuando yo le envío por parámetro, como es en este caso, y cuando le envío por referencia, en una cambia y en el otra no. Entonces simplemente vamos a decir que monto va a ser igual a, yo que sé, a 500, a la mitad. Y precio va a ser igual a 1000, que es la mitad de 2000, ¿verdad? Entonces, aquí me faltó el asterisco. Vamos a ver cómo la variable que yo le envié por parámetro no va a cambiar, y como la que yo envié por referencia sí va a cambiar en el main. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar esta función en el main. Cuando tengamos una variable que estamos pasando por referencia, lo único que tenemos que hacer es le quitamos el asterisco y ponemos el símbolo de aspersa, el mismo que utilizamos con scanf, por ejemplo. Y vamos a imprimir, vamos a decir monto, imprimimos el monto, ¿verdad? Y con la otra vamos a imprimir el precio, pues. Y vamos a ver cómo en una variable sí cambió y en la otra no. Y aquí el precio, para que ustedes vean cuál es un poco la diferencia. Vamos a compilarlo y vamos a ver. Recordemos que monto vale 1000 y que precio vale 2000. Vamos a ver qué nos devuelve el programa. Entonces, estos son los valores originales. Aquí llamo la función y estoy cambiando los valores de ambas variables. Pero pueden ver que la de monto no se ve afectada, sigue siendo 1000, pero la de precio sí está afectada y se cambia a 1000. O sea, son iguales. Y precio al principio era 2000. Entonces, podemos ver que cuando yo envío una variable por parámetro, aunque yo la modifique en la función que estoy enviando, esta no se altera en el main. Más sin embargo, si la envío por referencia, si yo la modifico dentro de la función, también se va a modificar dentro del main. Entonces, ¿cuándo se utiliza el pase por parámetro? Siempre que necesite utilizar variables en una función. Ese es el paso más común, más usado. Y el de referencia se usa generalmente cuando yo necesito devolver dos cosas de una función, por ejemplo, dos o más cosas. Porque cabe destacar que una función solamente puede devolver una cosa. Así que si yo, por ejemplo, yo quisiera aquí y retornar algo, ¿verdad? Yo solamente puedo retornar el monto o puedo retornar el precio. No puedo retornar
retornar ambas cosas. Entonces, si yo quisiera retornar ambas, yo simplemente retorno una con el método habitual, que sería return, y poner lo que yo quiero retornar. Y lo otro lo envío por referencia, porque ya ve que si lo cambio aquí, automáticamente se me cambia aquí. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba para que ustedes vean. Vamos a realizar un ejercicio que va a consistir en lo siguiente. Vamos a tener uno que se llame edad, una variable que se llame edad, otra variable que se llame sexo y otra variable que se llame, yo que sé, monto. Vamos a dejarla con monto, ¿verdad? Y vamos a utilizar otras, vamos a utilizar cuatro variables que se va a llamar P IVA, que va a ser el porcentaje de IVA. Entonces, yo voy a realizar una serie de descuentos dependiendo de unas ciertas condiciones que ahorita les voy a explicar. Entonces, aquí la única variable que voy a enviar por referencia va a ser el IVA, el P IVA. La demás la voy a enviar por parámetro, porque solamente quiero devolver el IVA como tal, o sea, cuánto es el IVA, y quiero retornar el porcentaje del IVA. O sea, como tengo que retornar dos cosas, una la voy a retornar con return, o sea, la manera habitual, que va a ser el monto del IVA como tal, y P IVA va a ser el porcentaje del IVA, es decir, 15%, 20%, y esa la voy a devolver por referencia. Entonces, voy aquí a crear una variable de tipo flotante, por ejemplo, que se va a llamar IVA, que va a ser el monto de IVA como tal. Recordemos, una cosa es el monto del IVA y otra cosa es el porcentaje del IVA. Entonces vamos a poner si edad es mayor que 60 y sexo es igual. Recordemos que es un char, así que es un solo carácter. Vamos a poner F mayúscula, o sea, ella es una mujer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir que IVA, o sea, que el monto del IVA va a ser igual al monto, o sea, es decir, como digamos a lo que gastó el usuario, por 15, o sea, va a tener un IVA del 15%, y lo vamos a dividir entre 100. Simplemente lo dividimos entre 100 para que nos dé el porcentaje como tal. Es decir, por ejemplo, si yo voy a gastar, yo qué sé, voy a gastar 100, ¿verdad? Y el IVA es de 15%, yo lo multiplico por 15, ¿verdad? Porque es 15% del IVA. Y lo único que hago al dividirlo entre 100 es que me devuelva solamente el IVA. Entonces, obviamente, si gasté 100 y el IVA es del 15%, el monto del IVA como tal es 15. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Esto es lo que me está devolviendo, es el monto del IVA como tal. Entonces, porcentaje IVA va a ser igual a 15, porque el porcentaje del IVA que le apliqué fue 15%, que es este que está aquí. Entonces, voy a decir else if, o sea, otra condición, si edad es mayor que 70 y sexo es igual a masculino, entonces vamos a hacer otra cosa. Vamos a decir que IVA va a ser igual a monto por 20%, o sea, es decir, el porcentaje del IVA va a ser el 20%, igual lo dividimos entre 100. Ahora, porcentaje del IVA, o sea, porcentaje P IVA, que va a ser el porcentaje como tal, en este caso va a ser 20, porque el IVA es del 20%, ¿verdad? Listo. Y vamos a hacer una última condición, que va a ser else, es decir, que si no se cumple ninguna de las dos de arriba, va a entrar en esto. Entonces vamos a decir que IVA va a ser igual a monto por 30, es decir, que el IVA va a ser del 30% entre 100. Y decimos que P IVA, o sea, el porcentaje de IVA solamente es 30. Y listo. Entonces, si por ejemplo yo quisiera no solamente retornar el monto del IVA, sino también el porcentaje, la única forma de hacerlo es por referencia. Porque como la función yo no puedo volver dos cosas, entonces, para poder hacerlo, entonces vamos a ponerlo aquí de tipo flotante. Y vamos a retornar el monto del IVA como tal, lo vamos a retornar de la manera habitual. Vamos a decir return
IVA, que es donde está guardado el monto del IVA. Y PIVA simplemente lo estamos cambiando aquí dentro de la función, pero como está enviado por referencia, también se va a cambiar en el main. Vamos a inicializarlo para que ustedes se den cuenta de que sí cambia. Entonces obviamente aquí en la función IVA tenemos que cambiar esto porque ya no son las mismas variables. Vamos a copiar esto para ahorrar tiempo y lo pegamos aquí. Recordemos que la variable que estoy enviando por referencia tengo que colocarle el símbolo de ampersand, porque si no me va a dar error el programa. Le colocamos, le quitamos el tipo de variable a todas las demás y listo. Ahora vamos a decir esta variable nos está retornando, vamos a ponerle aquí que sea un flotante, que sea resultado, digamos. Entonces resultado se lo vamos a igualar a lo que devuelva esta función. Va a devolver esta función. Entonces vamos a decir resultado y imprimimos la función resultado, que va a devolver el monto. Bueno, podemos poner IVA ahora, tiene más lógica poner IVA. Entonces la variable resultado va a guardar lo que retorne esta función, que va a ser el IVA como tal. Entonces, y en la otra voy a imprimir el porcentaje del IVA, que es la que estoy enviando por referencia. En este caso es un entero. Y bueno, salto de línea. Y cuando lo vayamos a imprimir simplemente tenemos que poner el nombre de la función. No hace falta poner más nada, simplemente el nombre de la función. Vamos a correrlo para ver si todo está bien. Esperemos a que compile. Ok. Y nos dice el IVA es 0. A ver. Bueno, claro, porque primero tengo que llenar estos campos, ¿no? Los va a llenar directamente aquí. Voy a decir que yo que sé que edad es 80, que sexo es femenino y que el monto es, yo que sé, 1000. Esto lo tendría que llenar el usuario, pero bueno, para ahorrar un poco de tiempo, que tampoco afecta en nada, ¿no? Vamos a compilarlo ahora y esperemos a ver qué nos da. Nos dice que el IVA es 150, que eso es lo que está retornando como tal la función, y nos dice que el porcentaje es 15, que es la variable que está enviada por referencia. Entonces podemos ver que sí cambió, porque al principio era 0, y cuando pasó por la función, que yo la cambié en la función, también se vio reflejada en el main. Entonces esta es la manera de utilizar pase por parámetro y por referencia. Así se utilizan en funciones, así su nomenclatura y su diferencia. Entonces bueno, esto es todo. Espero que les haya servido y bueno, nos vemos pronto en un próximo video.